Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie. Comenzamos en este video el primer libro de Samuel. Allí vamos a leer los capítulos 1, 2 y 3 para seguir avanzando en nuestra edificación personal a través de la lectura de la palabra del Señor en este libro, primero de Samuel, que es el primer libro que nos hace de bisagra, de un cambio de página entre lo que sería el tiempo de los jueces y lo que sería el establecimiento de la monarquía, de que haya un rey en Israel en la figura del personaje del rey Saúl. Así que vamos a ir avanzando y antes vamos a orar para encomendar este tiempo en las manos del Señor. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te pedimos que nos instruyas en tu perfecta voluntad y para eso lo mejor que podemos hacer es presentar nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así avanzamos en el primer capítulo de este libro, un libro muy bueno y muy edificante, y dice así: Oración de Ana. Había un hombre en Ramataim de Sofín, en la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, el Efrateo. Elcana tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Allí los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía el sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas, pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Su rival, Penina, la provocaba amargamente para irritarla porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Entonces Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo: Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo: ¿Hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió: No, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, ni he derramado, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi congoja y aflicción. Ve en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Halle su sierva gracia ante sus ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Luego dice nacimiento y dedicación de Samuel, versículo 19.
A la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: porque se lo he pedido al Señor. Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto, pero Ana no subió, pues dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Elcana su marido le dijo: haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado, solamente confirme el Señor su palabra. Ana se quedó y crió su hijo hasta que lo destetó. Después de haberlo destetado, llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo, porque el niño era pequeño. También llevó un novillo de 3 años, una efa, 22 litros de harina y un odre de vino. Entonces sacrificaron el novillo y trajeron el niño a Elí. «Oh, Señor mío», dijo Ana, «vive su alma, Señor mío. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a usted orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor». Y adoró allí al Señor. Y tremendo, ¿no? Porque vamos a ver más adelante que en realidad tanto Elcana como Samuel eran descendientes de la tribu de Leví que vivían en la región de Efrata, es decir, de Belén, por allí cercano en la región de Efraín, ¿sí? Entonces vamos a ir para adelante con respecto a esto, porque hay un dilema allí con el tema de Efrata o Efrateo. Efrateo significaba que era de la ciudad de Efrata, que sería Belén. El antiguo nombre de Belén era Efrata, o Efrateo viene de la tribu de Efraín. No. Efrateo viene de que vivían en Efrata. Pero después vamos a hablar al respecto de eso, sacándonos dudas con materiales que voy a leer al respecto. Ahora leemos el capítulo 2 titulado Cántico de Ana. Dice: entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No se jacten más ustedes con tanto orgullo, no salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por él son pesadas las acciones. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan, y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da a luz a 7, pero la que tiene muchos hijos desfallece. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, pero los malvados son acallados en tinieblas. Pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que se oponen al Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará fortalezas a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Entonces Elcana regresó a Ramá, a su casa, y el niño Samuel se quedó sirviendo al Señor delante del sacerdote Elí. Y fíjense, este cántico, que es el capítulo 2, la primera parte, cómo no solamente exalta al Señor, declara las verdades de su reino, sino que también va a ser una alusión a un futuro ungido, que sería el Mesías, el ungido. El ungido, Mesías, el Cristo, sería el ungido, el rey. Aquí Ana va a ser usada por el Señor para dar una palabra profética mesiánica. Esto es tremendo. Tremendo, no solamente era una mujer anónima allí, efratea, de una familia de Efrata, sino que también la vemos aquí como una mujer tremenda, usada por Dios
para dar una palabra profética mesiánica. Dios usa a quien Él quiere, y eso es así. Y Él da gracia al humilde. Ponelo en el comentario. Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes, porque es realmente nuestro desafío, ser humildes. Sigue diciendo el capítulo 2, pero en el versículo 12, y nos va a describir el pecado de los hijos de Elí, y dice así: pero los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne, lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían ellos en Silo con todos los israelitas que iban allí. Además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y le decía al hombre que ofrecía el sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y el hombre le decía: ciertamente deben quemar primero la grasa y después toma todo lo que quieras. Y él respondía: no, sino que me lo darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque despreciaban la ofrenda del Señor. O sea que, allí habían modos que tenían que respetar. Ellos no respetaban ningún modo. Pero no solamente eso, va a seguir hablando de otros pecados terribles, corruptos, que cometían los hijos de Elí. Dice así: los hijos de Ana, va a decir ahora, porque nos va a dar una muy buena noticia de que Ana no solamente tuvo a Samuel, sino que tuvo más hijos porque la gracia de Dios fue propicia a ella. Y dice así: Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer y decía: que el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al Señor. Y regresaban a su casa. Y el Señor visitó a Ana, y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. Allí tuvo 5 más a Samuel, 6 hijos tuvo Ana. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. Y ahora sí, dice: Elí reprende a sus hijos, versículo 22. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, y les preguntó: ¿por qué hacen estas cosas? ¿Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Tremendo. Seguimos leyendo el capítulo 2 ahora. Profecía contra la casa de Elí. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: así dice el Señor: ¿no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto como esclavos de la casa de Faraón? ¿No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí? ¿No le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas? ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor me declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Por tanto, vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa, y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, a alguno de los tuyos no cortaré de mi altar para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra.
pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de tu juventud. Y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus 2 hijos, Ofni y Fines. En el mismo día morirán los 2. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Y todo aquel que haya quedado de tu casa vendrá y se postrará ante él por una moneda de plata y una torta de pan, y le dirá: asígname a uno de los oficios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. Fíjense, porque el sacerdote Elí, sus hijos, eran descendientes de Aarón, quien Dios había elegido para que fueran los sacerdotes y el sumo sacerdote por siempre. Pero ahora dice, bueno, ok, no voy a cortar ese pacto, pero sí te voy a decir que a partir de ahora ninguno de los sacerdotes va a llegar a ser anciano. De alguna manera iban a morir. Y vamos a ver más adelante, cuando asuma el rey Salomón, que uno de los sacerdotes va a morir o va a ser destituido de su sacerdocio para que no llegue a ser sacerdote anciano, conforme a esta palabra que vemos en el capítulo 2 del primer libro de Samuel. Ojo, Dios cumple todas sus promesas, para lo bueno, pero también como una condenación para lo malo. Cuidado con eso. Cuando Dios dice algo, ya está, Dios lo dice, y su palabra no vuelve atrás, no vuelve vacía. Siempre cumple la palabra por la cual Dios la envió. Y en este caso fue una palabra de reprensión y de condenación, no de aniquilación, sino de condenación a causa del pecado y de la obstinación a pecar de los hijos de Elí. Y bueno, allí vemos que en palabra de Dios, Elí no reprendió a sus hijos y prefirió allí valorar más a sus hijos que a Dios. ¿Y cómo lo demostró? Cuando finalmente no hizo nada con sus hijos. Él tenía la autoridad para sacarlos, para decirlos, saquen de aquí, pero prefirió, bueno, allí tapar todo y seguir adelante y permitir que todo suceda durante muchos años. Y esto corrompe al pueblo de Israel, porque malos líderes traen corrupción en el pueblo. Esto es así, lamentablemente es así. Entonces, como vamos a ver más adelante, dice así lo siguiente en el versículo 1 del capítulo 3. Dios llama a Samuel. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y fue él y se acostó. El Señor lo volvió a llamar: Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamó. Pero Elí respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamó. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel: estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por tanto he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. No habría más perdón para ningún descendiente de la casa de Elí. Fíjense hasta qué extremo llegó el pecado de los sacerdotes. Tremendo.
Samuel se acostó hasta la mañana. Entonces abrió la puerta de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Así que Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió él. Y Elí le dijo: ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes. Así te haga Dios, y aún más, si me ocultas algo de todas las palabras que Él te habló. Entonces Samuel se lo contó todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo: el Señor, Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, o sea, de norte a sur, eso es lo que quiere decir, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Y así terminamos justamente esta porción del primer libro de Samuel para comenzar la lectura de este libro y seguir avanzando en los próximos videos. ¿Mucho para reflexionar? Sí, mucho. Mucho que nos muestra la corrupción del liderazgo sacerdotal, sí, mucho. ¿Vamos a ver más de esto? Sí, mucho más. Sobre todo en los profetas que van a hablar del sacerdocio terrible, de corrupto que iba a haber en el tiempo de los reyes también. Vamos a ver misericordia de Dios también, mucha misericordia. Nos metemos en una historia tremenda a partir de este primer libro de Samuel y veremos mucho que nos va a contar la palabra del Señor. Así que no te vayas de este video sin ver a nuestros patrocinadores y sin hacerle caso, por favor, a mis hijos. Patrocinan la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!